Ya estamos de vuelta en esto que es Ramos Generales y no estamos solas porque tenemos a nuestro primer invitado en Ramos Generales y para poder pensar un poco qué demonios está pasando en este mundo con esta nueva crisis es Gabriel Merino, docente e investigador del CONICET, especializado en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por venirte. No, lindo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Qué buena pregunta. El desorden mundial. Yo creo que una forma de entrarle es... sí, bueno, hay 4 hechos para mí que definen este nuevo momento geopolítico en la actual transición de poder mundial que estamos viviendo. Uno es el lanzamiento de DeepSeek por parte de China, que muestra ese modelo de inteligencia artificial, que China está a la vanguardia de la inteligencia artificial, que lo hace en una plataforma industrial que es 1/3 de la industria del mundo, o sea, en la fábrica del mundo, que ya no hay una brecha y una distancia en las tecnologías de vanguardia con Estados Unidos, o sea, China está jugando ese juego y en algunas ramas incluso liderándolo. Que China aparte hace ese modelo de inteligencia artificial, produce lo mismo, el mismo resultado que OpenAI o otro modelo de inteligencia artificial estadounidense, pero en 95% menos de coste. Claro. Te revoluciona los costos de producción, como lo hace también en autos eléctricos, en un montón de facetas. Hay un hecho. El otro hecho, para mí, es la expansión de los BRICS. Es decir, estos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se había sumado en 2011. En donde casi entramos. Sí, venimos amagando varias veces porque ya hubo casi un BRICSA en 2014, aunque ahí creo que hubo mucha propaganda argentina. No Más sé que si algo real. Sí, no había tanto algo tan real. La última sí fue muy real, rechazo de Milei y bueno, quedamos afuera. Pero es un punto importante porque se suman 5 miembros nuevos a los BRICS como miembros plenos. Estamos hablando de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán, ahora Indonesia, Etiopía. Bueno, Arabia Saudita está entre que entra y no entra, hay presiones de Washington también. Pero bueno, 5 o 6 nuevos miembros plenos de regiones geopolíticas claves, sudeste asiático, Medio Oriente, un país importante para África como Etiopía. Pregunta Sí. ahí, ¿por qué son importantes? Bueno. Para quienes no lo tienen tanto en el mapa. Una, creo, porque si vos dividís al mundo por regiones, como Medio Oriente, como le dicen desde Occidente, o la región central de Afroeurasia, si lo miramos de otra manera, desde una mirada tan occidentalista. Esa región central de Afroeurasia es muy importante en términos de recursos naturales y también como nodo logístico mundial. Y siempre tenía Samuel Cohen, un pensador geopolítico yanqui, hablaba que en Medio Oriente lo definía como un Shatterbelt, un cinturón de quiebra, de disputa. Es una región, digamos, muy importante por su peso geopolítico. Además, bueno, ni que hablar la producción de hidrocarburos, claro, u otras cuestiones. Y el sudeste asiático, por otro lado, también muy importante. Indonesia, 277 millones de personas. O sea, ahí tenés un núcleo también central de la economía mundial, de la geopolítica mundial, el sudeste asiático. Otro Shatterbelt también, otro cinturón de quiebra para Cohen, otra región de peso que en su momento también tuvo en la Guerra Fría mucho peso, pero recordemos esta de Vietnam, que también probablemente se sume a los BRICS. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esa insubordinación al viejo orden mundial, o a la hegemonía estadounidense o anglo-estadounidense, que empezaron a encabezar semiperiferias de tamaño continentales, como China, como Rusia, como India, como Brasil. Ya China quizás ya ni siquiera tan semiperiferia, con algunas características de centro. Eso se empieza a extender por todo el sur global. Esos son los BRICS. Y es como un nuevo multilateralismo de un mundo multipolar que se abre. Y se extiende. Entonces es un dato. Y no es casualidad que ahí, por ejemplo, Bolivia y Cuba lo tengamos también como miembros asociados de los BRICS. Claro. Ese es el segundo hecho. El tercer hecho es la victoria de Rusia en Ucrania. Porque en esa guerra
que empieza en 2014 entre el occidente geopolítico, la OTAN, encabezada por Estados Unidos y Rusia, y que parte a Ucrania en dos, porque tenés la región ucraniana filo-rusa, que habla en ruso, que más pro-Moscú, que es el sur y el este, versus la región ucraniana del oeste, más pro-occidental, que también incluso hay diferencias religiosas, una es ortodoxa, otra más católica, bueno, una habla en ruso, otra en ucraniano. Eso que había emergido como una unidad estatal, pero muy frágil post caída de la Unión Soviética, esa fractura se articula con una disputa Occidente-Rusia y con una disputa más grande aún, que es el viejo orden o polo estadounidense versus las potencias emergentes. Claro. Entonces, el triunfo, después vamos a ver de qué envergadura es, pero que ya ese hecho, incluso reconocido por el propio gobierno de Trump, es el otro. Y el último hecho que define para mí este nuevo momento geopolítico, que desde mi punto de vista es el sexto, si pensamos en la transición de poder actual, que arranca en 1999-2001. Sí. Empiezan ahí los primeros síntomas de este mundo multipolar. América Latina, se engancha todo. Chavismo, 19 y 20, crisis del 2001, guerra del agua en Bolivia. Así. La caída de las torres. Claro, todo eso, pero también es China y Rusia crean la Organización para la Cooperación de Shanghái en 2001. Bueno, ahí empieza la cosa, un poquito sintomáticamente. 2008, la gran crisis. Ahí se consolida la crisis de hegemonía estadounidense. 2013-14, guerra en Ucrania, China lanza la iniciativa de la Franja de la Ruta. 2016-2017, cuarto momento, se fractura Estados Unidos y el mundo anglosajón. Brexit y Trump. Nacionalistas versus globalistas. Quinto momento, la pandemia. Se aceleran todas las tendencias de la transición. Sobre todo una macro tendencia que es el declive relativo a Occidente y el ascenso relativo de China y otros países, y otros emergentes. Y el sexto es ahora. Y ese sexto tiene que ver con qué expresa Trump ahora. Trump, de alguna manera, es difícil pensarlo así por su tono agresivo, pero es un repliegue estratégico de Estados Unidos. Claro, está haciendo las cosas bien para su propio territorio, sí, digamos. Pero se repliega, tiene que llevar al máximo, o sea, horadar al máximo los viejos pilares de la hegemonía estadounidense. Fíjate vos. El libre cambio o el libre comercio que se inicia en el 45 bajo hegemonía estadounidense, que siempre es libre, entre comillas, digamos, ¿no? Pero bueno, pongámosle, con sus instituciones, ya fue. Claro. Proteccionismo y bueno, nos agarramos acá a lo nuestro. En vez de un imperialismo globalista, un imperialismo territorialista. Tengo que ir por Groenlandia, Canadá, recuperar el canal de Panamá. Sí, territorialismo. Y América para los americanos. O sea, volvamos a... Nunca se fue la doctrina Monroe, pero vuelve ahora muy fuerte, ¿no? O sea, esto es nuestro. Claro. Yo el otro día pensaba como, bueno, esto de el América para los americanos, que un poco se piensa como, bueno, ellos hablan de América como es Estados Unidos, pero el América para los americanos es toda nuestra América para ellos. Exacto. ¿No? Sí, exacto. Y en esa ecuación, ¿nosotros en qué quedamos? O sea, ¿cómo quedamos? ¿Qué enfrentamos ahora? Y bueno, yo creo que el dilema clave en esta transición de poder mundial para nosotros es si quedamos como patio trasero de ese occidente en declive relativo, en crisis, y de un Estados Unidos en crisis que se repliega. Si quedamos como patio trasero de eso, lo cual es un problema para nosotros porque no es un buen lugar para estar. Porque te comes los costos, o sea, vos sos el que terminás pagando los costos de ese declive. Creo que es un poco lo que nos pasa de 2014-15. Claro. Lo mismo le pasa a Europa y a Japón, pero desde lugares de centro, o sea, claro, en otra posición más arriba. La otra posibilidad es ser un polo emergente, ser un actor de este mundo multipolar, tener la posibilidad de acumular o desarrollar capacidades
socioestatales estratégicas en materias industriales, ciencia y tecnología, financiera monetaria, control de nuestros recursos naturales, defensa, desarrollo autónomo de plataformas de información y comunicación y medio de comunicación, desarrollo de matrices de pensamiento autónomos y fortalecimiento de nuestra cultura nacional y latinoamericana. Entonces, pero bueno, eso es una gran puja, eso no es un camino fácil. Claro. Y vamos a contramano actualmente. Claro. Sí, de frente, o sea, contra la pared. Lo contrario a como están pensando todos estamos pensando para adentro, nacionalismo, proteccionismo, la Argentina, al revés. Sí, nosotros estamos en varios sentidos a contramano, lo cual igual no es ilógico porque es la contracara del nacionalismo en el centro. O sea, nosotros como periferia también somos como una suerte de espejo invertido cuando adoptamos como en estas nuestras características semicoloniales, ¿no? Sí. O sea, si el centro, en este caso Trump, en su máxima expresión, exacerba el nacionalismo, el industrialismo, el proteccionismo. En el caso incluso de un Biden con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, que dice ya fue el consenso de Washington, hay que volver a tener política industrial, invertir. No es que nada más Trump lo dice. O sea, lo dicen los globalistas, o ex globalistas, o reconvertidos, pero si en el centro pasa eso, la periferia subordinada a ese centro es su espejo invertido. O sea, reproduce una reacción conservadora en lo político e ideológico, pero lo hace, por otro lado, con un esquema ultraliberal. Entonces, a vos te parece, bueno, está en contramano. Y sí, está en contramano, pero porque es también el reflejo periférico de lo que acontece en el centro metropolitano dominante, o donde vos estás subordinado. Claro. Es esto de Estados Unidos quiere abandonar la financiarización a costo de su patio trasero, básicamente. Sí, o por ejemplo, decir, bueno, yo necesito, como dijo Laura Richardson, recursos naturales, estratégicos, litio. Porque si hay algo donde tiene una ventaja China, por ejemplo, es en baterías y todo lo que es electromovilidad y transición energética. Y una de las cuestiones claves de esa transición energética es el litio. Bueno, entonces, ¿por qué dice Laura Richardson nuestros recursos naturales? O sea, habla en primera persona del plural. Bueno, tiene que ver con mi patio trasero, tiene que asegurar eso. O, por ejemplo, también, mi patio trasero no puede tener cooperación e inversiones conjuntas, desarrollo conjunto con China, no sé, centrales nucleares. Claro. O en mi patio trasero yo, como le pasa a México, yo tercerizo los eslabones industriales de baja complejidad e intensiva en mano de obra para pagar bajo costo de mano de obra y los trato de volver suplir lo que antes era China por México, ¿no? O sea, claro. Entonces, ese es un lugar que no es... la dinámica centro-periferia es un desarrollo desigual y combinado. Desigual y combinado es combinado porque es dialéctico, uno va en relación al otro, pero es desigual. O sea, el centro acumula capacidades, riquezas, variables de poder, y la periferia, justamente, transfiere excedente, no desarrolla sus capacidades propias. Bueno, entonces, vos quedas subordinado a eso, pero encima en un esquema de que ese centro está en declive. Yo lo comparo esto, y un poco estamos así, como cuando firmamos el pacto Roca-Roussillon. Se nos cae el Imperio Británico y la oligarquía argentina va corriendo a abrazarse al Imperio Británico en declive para decir, bueno, por favor, yo te entrego todo, pero claro, no me dejes y seguí comprándome carne. Claro. Mientras un Imperio Británico se repliegue y dice, yo voy a priorizar sobre todo donde puse población propia anglosajona, Australia, Canadá, lo que son territorios donde reina donde la corona británica es soberana. Nueva Zelanda, Canadá, Australia. Bueno, Argentina va ahí. Y por otro lado tenés un centro emergente que era Estados Unidos. Bueno,
tenemos una suerte de trilema. Lo mismo nos pasó en la transición de 1790 a 1815-25, la guerra napoleónica. Estábamos entre quedar como colonia de los viejos imperios decadentes, Portugal y España, O apostar. ir a la neocolonialidad, al proyecto rivadaviano, la neocolonialidad con Inglaterra o el proyecto de las oligarquías comerciantes y terratenientes latinoamericanas. Y vamos con el nuevo centro emergente, que por lo menos soy periferia, pero de un centro que me va a generar un puerto, está bien. Claro. Para hacer. Y un tercer proyecto, o lo que sería el proyecto más soberanista, sanmartiniano, bolivariano, orteguista, decir, bueno, no, armemos el Congreso Anfictiónico de Panamá y una confederación de repúblicas hispanoamericanas o una posición propia. De alguna manera estamos en trilemas o escenarios parecidos. Muy distintos, es otro momento histórico, pero para pensar el presente sirve. Sí, que es algo un poco cíclico también, ¿no? O sea, más allá de que la historia no se repite, nos da lugar a pensar esto. No sé, ¿pensás que se pueden pensar estos nuevos relatos? Nuevos relatos que nos permitan a la Argentina volver a pensar, no sé, en clave soberana, que cuesta mucho quitarlo del consignismo vacío de la soberanía justa, libre y soberana, la Argentina libre y justa soberana, sino como algo más pensando en la industrialización, en el desarrollo. Sí, si no lo hacemos nos va a ir mal. Digamos, o sea, no es que, bueno, podemos pensar, no, o sea, o lo pensamos o nos va a ir bastante mal. Porque no tenemos estrategia. Claro. Estamos en un mar revuelto, una tormenta, sin estrategia. O para peor, ahora tenemos la estrategia que nos imponen otros actores desde fuera, o también construyen desde dentro esos actores, porque la dependencia es un fenómeno sí, podemos pensar también interno. Que somos un terreno de su soberanía, claro, de la estadounidense. Digamos. Sí, o de las fuerzas, claro, de esas fuerzas políticos sociales, ¿no? O esos grupos de poder que también tienen su extensión o su construcción de territorialidad dentro de nuestros estados. No es un fenómeno meramente externo. Pero bueno, el tema es eso. Si nosotros no pensamos eso, si no tenemos una estrategia propia ante esto, el riesgo es el proceso de periferialización. Ese es el gran tema. O sea, vos tenés un gran riesgo de periferialización. Yo creo que el proceso que estamos viendo es eso, que no solo es atribuible a Milei, a esa fuerza, sino también a la incapacidad, creo, de las fuerzas nacionales o nacionales populares, etc., de tener una estrategia cuando empiezan a entrar en crisis o en cuello de botella desde el 2011, 2012, 2013, la estrategia que se venía implementando. Te cambia el mundo por 2013-14. Occidente por eso empieza a hablar de que hay una nueva guerra fría para esos años. Yo prefiero llamarla a eso una nueva guerra mundial híbrida y fragmentada. Pero bueno, te cambia el mundo. Son otras las circunstancias. Se te empieza justamente a tener cuello de botella tu proceso de desarrollo y ahí, bueno, no tenemos una respuesta ante eso. Empezar a no tener una respuesta y empezar a hacer un esquema defensivo en todo caso. Bueno, a esto que hay saquémosle lo que se pueda o incluyamos gente, pero no podemos responder a estos dilemas. Me parece que un poco estamos ahí en esa transición. Ahí va. Pensaba recién en esta disputa por la hegemonía que está teniendo Estados Unidos con China. ¿Cuál creés vos que es la aspiración o el lugar en el que desea estar o desea llegar China, en el sentido de ocupar un lugar más de la hegemonía occidental como la entendemos, como estuvo históricamente Estados Unidos, o tiene una alternativa más desde su propia visión y su propia historia también? Sí, a ver, China yo creo que siempre es importante verla desde sus especificidades. Nosotros tendemos es un problema, mirar China u otros emergentes con la mirada de cómo se comportaron las potencias occidentales, claro, o el sistema mundo moderno con centro en Occidente capitalista. Y China tiene otro patrón de desarrollo. De hecho, China no desarrolla una dinámica que yo le llamo un patrón de ascenso imperialista. ¿Cuál es? Yo apoyo o fortalezco la acumulación económica
y la acumulación de capital y la expansión de mis fuerzas productivas con acciones político-militares. Con conquista de otros territorios, con golpe de Estado. O sea, China no tiene ese patrón. De hecho, muchas veces yo señalo, vos podés tener una neodependencia con China por la asimetría, porque si vos seguís haciendo materia prima, digamos, para venderla al centro industrializador, emergente en este caso, que tiene tecnología, comercio, finanzas, y vos no cambiás ese patrón, vas a seguir siendo el que le vende materia prima. Claro, la diferencia es que China no te va a venir a imponer un golpe de Estado, imponer una política. O colonias. Claro, no tiene ese patrón. Entonces, China no busca hegemonizar el sistema mundo moderno. China busca terminar con ese sistema mundo moderno. O sea, de alguna manera. China y los emergentes, por eso ellos dicen, la apuesta es multipolaridad. Claro. No es sustitución. Es decir, a mí lo que me conviene es la multipolaridad. Yo creo que en el fondo, no es una aparte, bipolaridad ni un unipolarismo. Yo creo que China en el fondo aparte sabe, si vos organizás un 20, ahora 17, 18% de la población mundial, y ese 17, 18% de la población mundial tiene el 30% del PBI del mundo. Es una barbaridad. Y bueno, es como la fuerza de gravedad. O sea, el reino medio vuelve a su lugar de reino medio. Simplemente no tiene que hacer nada, digamos. O sea, ya con esa fuerza gravitatoria es un actor excluyente del sistema internacional. O sea, por eso China tiene como objetivo que lo dejen seguir creciendo. Claro. O sea, si los chinos siguen creciendo, inevitablemente se vuelven en un centro fundamental del mundo. Claro. Ahora, ¿qué riesgo implica para nosotros darle la espalda a eso? Porque si estamos encarando o mirando o facilitando el vínculo con Estados Unidos, como que en esa disputa de los dos polos nos paramos mirando para un lado y dándole la espalda, o pararnos mirando a Estados Unidos implica cerrarle la puerta al vínculo con China. ¿Qué riesgo implica? ¿En qué lugar nos deja parados? Y bueno, ese es un problema, porque yo creo que con China vos tenés China, y lo emplearía un poco a Asia, o sea, del sur y del este, o sea, todo ese sector, que es el mundo emergente y el mundo que crece. Y encima viene del sur global, con lo cual es interesante por lo que expresa o significa para nosotros. Vos si te relacionás sin tener una estrategia nacional, pero poder relacionarte o evolucionar en ese vínculo, vas a tener por lo menos desarrollo del subdesarrollo. O sea, por lo menos vas a tener crecimiento, desarrollo de la fuerza productiva, aún sin ser un centro emergente o sin tener desarrollo en términos más de autodeterminación nacional, soberanía, justicia social, industria. Ahora, con todo ese mundo emergente también vos podés ser un centro, un polo. Porque si vos entrás a los BRICS, pero articulás con Brasil, reconstruís Mercosur, UNASUR, te parás como actor ahí, bueno, ahí entonces empezás a ser un actor. Si nosotros nos limitan por geopolítica, geoestrategia, ir hacia tener esa posibilidad, en cualquiera de los dos planos, ese es el riesgo, la periferialización. Quedar como un patio trasero de un polo en declive, sufriendo los costos más grandes de ese declive. De hecho, ya lo vimos, lo estamos viendo eso. Hasta incluso, y esto es interesante para ver cómo eso entra en contradicción, vemos cómo hasta ciertos grupos de poder económico local, muy alineados ideológicamente con Washington, quieren igual mantener la neodependencia con China, y eso les genera contradicción con Washington. Fíjense lo que le pasó ya a Bolsonaro. Bolsonaro, cuando estaba en plena gira, subido al carro de Trump, en el primer gobierno de Trump, estaba muy trumpista, qué sé yo, y se subió a la ola, vamos contra China. Sí. En plena gira, en plena gira por Estados Unidos, la ministra de Agronegocio de Brasil, Teresa Cristina, representante de los agronegocios brasileños, lo desautorizó y le dijo, nosotros con China tenemos un socio comercial muy importante. Claro. Como le aclaró en público, y para que escuchen todos y todas, mientras Bolsonaro estaba haciéndose el anti-China,
Lo acomodó la ministra, que es el poder real de Brasil en ese momento, o sea, los agronegocios. Como si fuera poco, un poco después fue Hamilton Mourão, el vicepresidente de Bolsonaro. No estoy diciendo Lula da Silva o el vicepresidente Lula da Silva. Estoy diciendo Hamilton Mourão, ex general conservador, a China. Estuvo 5 días y llegó a decir: nosotros con China tenemos un matrimonio inevitable. Se utilizó la palabra matrimonio. Excelente. Ya está. Matrimonio, solo que China tiene que saber que somos del hemisferio occidental. ¿Qué está expresando ahí? No, yo, incluso en un proyecto de derecha conservador, proyecto pro-occidental, no me puedo desvincular de China. Claro, hasta en un ya esquema está. de neodependencia. Porque ¿a quién le voy a vender y de dónde yo voy a hacer negocios? Es con China y todo Asia Indo-Pacífico, que es lo que crece. Claro. De hecho, ahora tuvieron un arreglo la semana pasada, ¿no? De exportaciones a China, ¿puede ser? ¿Brasil? Sí. Bueno, y le está pasando lo mismo a Milei, sin ir más lejos. Claro. ¿Quién le renueva el swap y que es fundamental para sostener cierta estabilidad macroeconómica argentina? China. ¿Qué dijo Milei hace poco? Que también era los comunistas no vamos a hacer pactos, no vamos a hacer acuerdos. Y yo, no, los chinos son bárbaros, no me piden nada a cambio. Eso es porque hay actores de poder dentro de Argentina, el poder económico, muy conservadores, pero que dicen, no podemos romper con China. Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte dentro incluso de esquemas muy conservadores o muy pro-estadounidenses. Claro. Porque algunos dicen, bueno, está bien, vos podés comerciar con China, total lo hacen empresas transnacionales del norte global, estadounidenses, pero no podés hacer otros vínculos con China. Entonces es un esquema que están tratando de ensayar. Pero yo creo que sí, el problema es, nosotros en esos escenarios nos va a ir mal, digamos. Es un mal camino. Es no tener estrategia, es, digamos, seguir en un lugar de periferia que encima, insisto, va para atrás. Ahora, este mundo nos da la posibilidad de otro camino. Que incluso, si vos comparás otras transiciones de poder, hay 2 grandes transiciones de poder anteriores a estas, para estudiar, investigar, analizar. La del 14 al 45, o hasta el 53, y la que le dije antes, la del 1790, 1815, 25. Bueno, la actual transición de poder, creo yo, podría tener elementos muy favorables, si la comparamos con las anteriores, para los intereses nacionales. Uh-huh. Lucas, por allá. Gabriel, ¿cómo estás? Estamos teniendo muchos comentarios en YouTube, buenas respuestas. Acá te mandan un saludo, dice: a mi profe del teórico en panorama histórico y social del diseño. Así que mirá, una variabilidad de temas importantes. Me voy a tomar el atrevimiento de copiarle el formato a los compañeros de 135 que salen todos los miércoles aquí y que hacen generalmente preguntas del otro lado del control. Y yo te quiero preguntar puntualmente, digo, esta semana en el medio del anuncio de los aranceles y la guerra comercial, muchos medios de acá de Argentina salieron a darle voces como algunas cámaras empresariales, industriales, bueno, solicitando esto, que le pida al gobierno que intervenga, pero además como alertando sobre una situación de injerencia de China que iba a ser devastadora para toda la industria nacional. ¿Qué tan cierto hay en eso? ¿Cuánta tendencia hay? ¿Cuánto no? Bueno, esa es gran pregunta, porque estamos en una muy mala posición, digamos. O sea, porque por un lado, subordinados a Washington, que encima, cuando ese polo está en declive, encima, y en este contexto de gobierno de Trump, es mucho palo sin zanahoria. Digamos. Bueno, ahora te dan la zanahoria al FMI, etcétera, pero mucho palo en el sentido que el disciplinamiento, o por ejemplo, aunque vos estés alineado, te subo los aranceles. Claro. O nosotros tenemos prohibido desde 2018 con Trump el ingreso de biodiesel argentino al mercado estadounidense. Y eso no lo sacaron más. No lo sacaron. O nos afecta al acero y al aluminio, que es parte de las cosas que nosotros exportamos a Estados Unidos. Entonces, por un lado te frena eso, y te hace negociar y te hace ceder a posicionamientos o a seguidismo geopolítico, geoestratégico con Estados Unidos, pero sin mucha zanahoria a cambio, al contrario, digamos.
En todo caso te dice, el palo va a ser un poco más chico el que te... En vez de ponerte aranceles del 50, te pongo el 25, digamos. O sea, te ofrezco un palo un poco más chico, un golpe un poco más chico. Pero por otro lado, en un escenario de guerra comercial y de revolución tecnoproductiva, abrirse al mundo ingenuamente, así como está planteando Sturzenegger, el gobierno de Milei, digamos, de bajar dramáticamente los aranceles, además con un tipo de cambio, o sea, nosotros no podemos tener precios como en París. O sea, no tiene sentido. O sea, vos tenés un tipo de cambio inflado, el peso está inflado, con precios exorbitantes, por tanto con costos exorbitantes, porque tenés una burbuja financiera, que es el esquema de bicicleta financiera que ahora se estira por la plata del fondo. Entonces, si vos te abrís en ese contexto, China te pasa por arriba. Entonces, por eso digo, es el peor de los escenarios. Porque vos haces en los dos, o sea, tanto con China como con Estados Unidos, hacer las cosas mal. Porque con China vos te tenés que proteger el sector industrial. Tenés que aprovechar la cooperación científica y tecnológica, que hagan transferencia tecnológica, que hagan inversión en infraestructura que es clave para nosotros, pero con empresas nacionales, con el sector público nacional. Comprarle insumos industriales, pero que no te vendan productos terminados, porque barren con tu industria. Eso es así. Entonces nosotros estamos haciendo todo mal. Hasta incluso algo peor. Porque nosotros le bajamos los aranceles a productos terminados. O sea, tienen menos aranceles los productos terminados que traes de afuera que los insumos industriales. Entonces vos desalentás la producción local. Es decir, no y así tenemos un montón de empresas que dejan de producir para hacer bicicleta más que otra cosa. Ahora se sostiene, nosotros no estamos viendo las consecuencias de esto y siempre nos pasa lo mismo, porque la burbuja financiera te sostiene la ilusión. Claro. Cuando se apaga la burbuja financiera es un tendal lo que te queda. Es un tendal. Y ese es el problema que no enfrenta. ¿Por qué? Porque te quiebra sectores industriales, tenés una disparada del desempleo. Bueno, ya se vio. O sea, estamos en el cuarto ciclo de lo mismo desde el 76 en adelante. Solo que, bueno, yo creo que a partir de ahí empieza este proceso de periferialización de Argentina y de América Latina, de la quiebra de las dictaduras, y cada vez es un poco peor, en términos relativos. Y por otro lado, no, y estamos en una situación complicada porque tampoco hay una respuesta y una claridad estratégica de las fuerzas que se opondrían a este modelo. Claro. Necesitamos nacionalismo en sangre para poder combatir, ¿no? Y por lo menos, claro, o sea, a los Jaureche, ¿no? Por lo menos no me importa de qué color seas, pero por lo menos que haya una posición nacional. Claro. O sea, por lo menos que haya una defensa de los intereses nacionales. Totalmente. Lo que pasa es que nosotros también ahí tenemos que desprendernos de tenemos un colonialismo mental muy fuerte. Sí. Yo lo doy con un ejemplo. Que nosotros hablamos de la ola de ultraderecha mundial. Y yo le pregunto, ¿por qué se habla de que es mundial algo que sucede en el 10% de la población del mundo? O sea, es un fenómeno ese, el del Trump, el de Marine Le Pen, de Alternativa por Alemania, que después hay que caracterizar, pero pongámosle entre comillas esa ultraderecha, o en el caso del Trump ese nacionalismo conservador de esas fracciones de capital que expresa el trumpismo. Ahora, eso es un fenómeno del 10% de la población mundial. Nosotros seguimos representando el mundo con lo que pasa en Occidente. Claro. Seguimos representando al mundo, entonces nosotros ahí es como que tenemos anteojera que nos impide ver el mundo. Porque, por ejemplo, Xi Jinping en China es un producto que está muy relacionado al crecimiento de la neoizquierda maoísta dentro del Partido Comunista Chino. Es un si luego lo lees en términos de izquierda-derecha, que nunca es muy acertado, claro, pero sí. pongámosle. Si vos ves el caso chino, al contrario, perdieron las posiciones neoliberales a la manera china, o globalistas a la manera china, muy entre comillas, porque no hay ningún liberal en China, pero, o sea, pongámosle, o sea, o más pro-globalista. Claro. Esos se fueron perdiendo posiciones al interior del partido, pero... entonces hay otro mundo, y nosotros seguimos teniendo una mirada como muy, muy colonial en ese sentido, que nos tenemos que destapar.
Totalmente. Sabemos que te tenés que ir, pero nos gustaría seguir profundizando, así que queda para una próxima. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero muchas gracias por haber venido, por haber explicado un poco el mundo, que cuesta bastante entenderlo. Sí. Ponele. Ponele que lo expliqué. Sí, bastante. Bueno, muchas gracias. Lo pueden escuchar a Merino en muchos lugares, pero siempre que... No tenés un lugar fijo de micrófono... No soy muy... tercerizo el trabajo. Tercerizás el trabajo. No, pero bueno... Pero te podemos redes leer. Sociales. Y te podemos leer exactamente libros muy buenos. Bueno, ahora sacamos... Pasó el chivo. Pasa el chivo. O sea, hay uno sobre China en el desorden mundial, que sacamos en noviembre del año pasado por Batalla de Ideas. Sí. Que es un libro que habla de China, de transición de poder, América Latina. Todo esto que estamos charlando un poco está ahí. Editorial de la casa, vamos a Batalla de Ideas. Muy buena editorial. Muy contento de trabajar con Batalla. Y el otro que acaba de salir fresquito, recién salido del horno, ese ya es más un libro colectivo, de una compilación sobre Estados Unidos, China, nuestra América. También trabajando esta transición de poder mundial con muchísimos autores, autoras. Excelente. Está bueno. También por Batalla de Ideas. Y además muy sencillo de leer. Digo, como para que no pensemos que es difícil entender las relaciones internacionales y la gente. Bueno, eso intentamos en estos libros. Bueno, está Tectónicos también, me olvidaba ahí. A veces salen artículos más periodísticos, más tranqui. No, los papers que son un poco más aburridos y pesados. Pero, ¿cómo dijiste ese editorial? Tectónicos es un portal. Un portal, bien. Más de cuestiones internacionales. Ahí a veces saco artículos más así, de índole más periodística. Excelente. Buenísimo. Merino, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto, un placer. Nosotros vamos al segundo corte de este programa y ya venimos. No, boluda, encima me quiero comprar pizza, pero no tengo un mango. Está re cara, yo me quiero ir a cortar el pelo, pero también estoy viendo a dónde voy, qué hago, porque no dura en nada encima. No, y encima pagás como 30 lucas en corte de pelo, que a las 2 semanas está ahí. No me da. No, ni a palo. No, está bien. Chicas, perdón, ¿no probaron ingresar a www.desdelarraiz.ar y sumarse a la comunidad LR? Descuento en peluquería, camisas, remeras y encima una birrita que con este calor... Vamos ahora, vamos ahora. Ingresa en www.desdelarraiz.ar, suscríbete a la comunidad enraizada y vas a tener todos estos descuentos.